Muy bien, muchas gracias, Jordi. Pues seguimos con esta interesante y rica experiencia en nuestro segundo día de nuestra 11ª conferencia por la paz y la luz. Así que es turno, después de haber tenido estas lindas presentaciones durante esta mañana. Bueno, aquí en Europa ya son las 3:30 de la tarde, en América y especialmente donde está nuestra invitada muy especial, ella está en República Dominicana, son las 9:30 de la mañana. Así que déjenme invitarla, presentarla de forma muy especial a Kira Montagu. Hola, Kira, Buenos días, muchísimo ya gusto, está ahí. gran placer estar aquí. Muchas gracias, Kira. Muchísimas gracias. Pues vamos a entrar muy despacito para poder ya empezar este espacio tuyo. Y si me permites, pues quisiera poder presentarte rápidamente y decir de que Kira, ella nos va a traer un tema lindísimo el día de hoy, Ayurveda y cómo puede ayudar a la humanidad a reconectar con su naturaleza. Kira, como ustedes podrán ver y podrán notar poco a poco durante su presentación, es alguien que ya conoce y ha participado también, si bien entendí, en las actividades de la Fundación 1 hace casi 10 años o más de 10 años. Tal vez ella nos explique un poquito más. Así que, Kira, ten la más cordial bienvenida y en nombre de la Fundación 1 pues te agradecemos muchísimo por esta tu participación, porque somos un grupo grande y es hermoso verte en este elenco especial durante estos más de una semana de actividades intensas en búsqueda de la paz, de la luz, del amor. Kira ¿qué es lo que ella hace? Pues principalmente ella es, fundamentalmente, mejor dicho, ella es doctora naturópata. Kira practica también es terapeuta ayurvédica, es conferencista y además fundadora del Ki-Ra. Ella asiste a consultas ayurvédicas y naturópatas, talleres de bienestar y manejo del estrés. Qué importante para el mundo occidental esto. Conferencias motivacionales. Además, Kira también hace yoga y reflexología. Ella es coaching de salud holística. Kira también bueno, el centro que fundó se llama Kira, como ya lo mencioné hace un instante, que es el Centro de Retiros y Bienestar. Es el hogar del primer spa ayurvédico de la República Dominicana. Kira tiene un recorrido muy especial, una experiencia muy especial, porque como pueden apreciar y verla, ella es inglesa. Eh, Habla perfectamente el español, por supuesto su idioma materno, el inglés y también el español. Ha estado en la India también, nos dicen, y por más de 20 años de experiencia con estudios continuos. Así que Kira tiene a los papás británicos, ha estudiado en muchos lugares, especialmente en Inglaterra y los Estados Unidos. Así que es una niña y un espíritu viajero. Y es para nosotros un inmenso placer, Kira, que estés con nosotros y estamos prestos, atentos, con mucho respeto, mucho cariño, mucha admiración también para escucharte y compartir aquello que nos traes. Muchas gracias por ello. Para las personas que están presentes, pueden hacer las preguntas, las consultas que deseen, porque Kira tiene una amplia paciencia y le gusta interactuar con las personas. Así que están invitados y muchas gracias por hacerlo también en directo, porque estar aquí tiene una especie de magia al poder interactuar con el público.
Muchísimas gracias, Kira. El espacio es tuyo. Yo estoy atenta para cualquier cosa. Voy a estar ahí en un rinconcito observando. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué honor. Cuántas cosas lindas. Así que quiero empezar diciendo que es un honor para mí estar aquí con ustedes. Siempre, como hablamos antes, compartir esas informaciones y ese estilo de vida es lo más enriquecedor. Entonces, mi intención para hoy realmente es compartir un poco de información sobre la base de la Ayurveda para los que no entienden o no saben lo que es y intentar o esperar que alguna semilla se siembra dentro de ustedes que les ayude a que viven no solo salud como entendemos salud, sino salud integral, que es algo muy bonito, eh, muy integrado, muy lindo, y realmente nuestro derecho humano de vivir una vida plena, alegre, saludable. Eh, entonces, espero que ustedes que están aquí, incluso los que no están, si tienen preguntas, simplemente que lo escriben o que manden las preguntas para yo poder intentar compartir un poquito más sobre sus inquietudes o dudas o clarificar temas. La Ayurveda realmente es una filosofía, es una ciencia de vida. Literalmente significa Ayus y Veda. Veda es sabiduría y Ayus es de la vida. Entonces, se entiende la palabra en sánscrito, significa una ciencia de vida. Y es porque toca todos los temas, todos los ramas, como decimos, de la vida. Salud, obviamente, es una gran parte de eso, porque si no tenemos salud, pues entonces no tenemos mucho. Pero salud, o qué se entiende de salud, eh, diría yo, y eso es, supongo, una opinión, la salud realmente es una vida alegre, un cuerpo saludable dentro de sus propias limitaciones, si hay limitaciones, pero más que todo es vivir una vida plena en términos mentales, emocionales y pudiendo vivir físicamente lo más saludable posible. Entonces, lo que quiero hoy es compartir un poquito mis conocimientos de la Ayurveda. Si hay alguna anécdota o algo que puedo compartir que pueda ayudar en mi vida, en mis propias experiencias, de cómo me ha ayudado, también lo voy a compartir. Y como dije antes, voy a fluir con esa conferencia porque confío en el universo y de que lo que va a salir va a ser lo que es requerido o necesitado. Entonces, ya expliqué el significado de la palabra Ayurveda, ciencia de vida. Es, es una filosofía, es una forma de vivir en balance con uno mismo o con la naturaleza esencial de cada uno, también con la naturaleza, lo que es afuera de nosotros. En nuestro planeta, en nuestro universo, tenemos ciertas leyes. Día y noche, ciclos, planetas alrededor del Sol, incluyendo la nuestra, y todo lo que es parte de la naturaleza, que incluye nosotros, está gobernado por leyes, entre comillas, naturales. Eso en el sánscrito se llama rita. Esa palabra rita actualmente es la semilla, el empiezo de ritmo, que es nuestra palabra en español, en inglés también. Entonces, ruta o rita es la semilla de esa palabra y significa ritmo. Entonces, los ritmos de la naturaleza pueden ser día y noche, como dije antes, los ciclos de la vida, la juventud, la media edad, eh, la tercera edad, como decimos. En chino se dicen la segunda primavera a la tercera edad. Entonces hay otro tema que espero que podamos llegar hoy, si no en otro momento.
Entonces, todos los animales, todas las especies, plantas, animales, etcétera, están gobernados por estos ritmos naturales. En la noche, los animales nocturnos salen, pero la mayoría de las plantas y de los animales se descansan, porque eso es un momento de luna, es un momento para el cuerpo a regenerar, a descansar, a recuperar, a quitar estreses y ansiedades del día. Y cuando empiece a nacer el sol o a subir la luz del día otra vez, pues entonces empezamos a despertar. Y eso incluye a nosotros los seres humanos. ¿Qué pasa? Que como una especie, nosotros, los seres humanos, hemos salido un poco o incluso mucho de los ritmos naturales. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a la cama muy tarde, muchas horas después de que baje la luz del sol, a veces nos levantamos muy tarde y estas acciones que caen fuera de los ritmos naturales de lo que gobierna la naturaleza, actualmente terminan sacándonos de nuestro balance natural. Eh, entonces, ahí mismo, en simplemente caer fuera de los ritmos naturales de la naturaleza, estamos como una especie fuera de balance. Y ahí después podemos añadir el tipo de comida que comemos, lo que vemos a través de los ojos y todo esto, y cómo eso nos va sacándonos de nuestro balance natural. Pero hay que acordar que empieza simplemente en no seguir los ritmos naturales de la vida. Eso incluye cosas como que cuando el sol es más caliente, pues el fuego digestivo dentro de nosotros es más caliente. Entonces, comiendo cuando el sol es más caliente o más fuerte en el cielo, es cuando nuestro sistema digestivo también es más caliente, que va a digerir mejor, entonces comiendo en ese horario, mejor. Cuando el sol está abajo, o sea que la luna está arriba, es cuando nuestro sistema digestivo, por ejemplo, es más tranquilo, es más frío, no está funcionando. Entonces, comiendo en horas de la noche nos va también a sacar de nuestro balance. Entonces, ahora voy a ir paso a paso explicando un poquito para los que no conocen de la Ayurveda, eh, un poquito de la filosofía para que nos podamos ir encajándonos y entendiendo como cada uno de nosotros también tenemos una naturaleza interna y cómo podemos identificar esto y utilizar esta sabiduría para llevarnos a un balance mejor interno. Entonces, aparte de esos ritmos de la naturaleza, que incluye día y noche, las diferentes estaciones del año y los diferentes cambios dentro de esto, incluyendo las diferentes estaciones, entre comillas, de la vida propia, la niñez, la juventud, la edad media y la edad tercera, podríamos decir. También podemos hablar de los Mahabhutas o los 5 elementos. Los 5 elementos que son los componentes básicos de todo lo que es, de todo lo que sí existe en el mundo material y en la vida, serían el éter o el espacio, el aire o el viento, el fuego, el agua y la tierra. Entonces, como tenemos en nuestra planeta Sol, que podría ser identificado como el fuego, la luna, que podría ser identificado como el agua, el viento, que podría ser identificado con el aire, y tierra, obviamente, es algo que estamos viviendo encima de, es nuestra madre divina. Entonces, para volver a entender un poquito más esos 5 elementos y cómo nos afectan, voy a explicar un poquito cada elemento y sus calidades. Entonces, el éter o el espacio, que está conocido como la conciencia completa, la conciencia divina que tenemos todos dentro, también se puede entender como el todo penetrante. El espacio es lo que está alrededor de todo, también penetra a todo. Es nuestra o es la esencia pura de la conciencia.
sus calidades, podríamos decir que el éter es claro, es ligero, es muy sutil, es muy suave y no se puede medir. Es algo que es intangible, no se puede capturar el éter. El aire, que es el segundo elemento, o podemos llamarlo también el viento, también es el principio de movimiento. Entonces, en nuestro cuerpo, por ejemplo, todo que tiene movimiento, cada impulso de movimiento está gobernado por el aire. Eso incluye la respiración, obviamente, que estamos respirando aire, pero también incluye los movimientos del corazón, de las pulsaciones o los expansión y contracción de los pulmones en la respiración. También es el empiezo, el impulso de los pensamientos. El aire gobierna todo eso. Y las calidades del aire, que es móvil, obviamente mueve mucho, es seco, es ligero, es frío, es sutil, es áspero. O sea que no es tan suave como el éter, que es más intangible, más suave, más etérico, por decirlo. El tercer elemento es el fuego. El fuego también se llama Agni en sánscrito. El fuego es el principio de transmutación o transformación. Antes hablé del fuego del sol, siendo el mismo o gobernando el fuego digestivo, porque el sistema digestivo es transformativo. Toma los alimentos y lo transforman en nutrientes que nos van nutriendo el cuerpo. Pero también podríamos decir que, por ejemplo, los ojos son órganos de fuego, porque a través de los ojos vemos cosas, cogemos una idea o vemos una imagen, y con esa imagen lo llevamos al cerebro o a la mente, y ahí vamos haciendo ideas, conceptos. Percepción, podríamos decir, es otro elemento la percepción es una forma transformativa gobernado por el elemento fuego. El cuarto elemento sería el elemento agua. Todos entendemos que es el agua. Pues el agua, en términos afuera, sería el mar, los ríos, la lluvia, todo lo que tiene que ver con agua. Y dentro del cuerpo sería, obviamente, el sistema bioquímico que lleva los nutrientes de un lugar a otro. La sangre sí sería gobernado por el agua, aunque la sangre también tiene un elemento fuego porque es caliente. Y también las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Y todos podemos entender que cuando yo siento algo, se siente un poco como agua. Bueno, las calidades del agua serían que el agua es frío, es líquido, es suave, es aceitoso, puede ser hasta baboso y es embotado, es como que pesado. Y por último, la Tierra, y no por ninguna razón última, sino que es la más tangible, lo más material, lo más denso, ese planeta donde vivimos, ese divino femenino, ese madre tierra, que también se puede decir que en el cuerpo está representado por los huesos, los músculos, todo el material sólido del cuerpo está representado por la tierra, y también es la tierra firme para la vida, es lo que necesitamos para estar presentes, para vivir en este planeta, en esa tercera dimensión. Y las calidades de tierra es que es pesado, otra vez embotado, que como que no es muy apasionado, ¿no? Es muy, ¿cómo diría yo? Dull. La palabra en inglés es dull. En español se dice más o menos embotado, pesado, estático, denso, duro, grueso. Entonces, entendiendo ahora las calidades de esos diferentes elementos, podemos llegar a decir que todo en la vida, todo en el planeta está gobernado y hecho por estos 5 elementos, pero en diferentes cantidades. Vamos a decir, una roca, una piedra, obviamente tiene mucho más piedra o tierra que cualquiera de los otros elementos, pero también tiene un poquitico de los otros elementos. Mientras que podemos decir que el viento está gobernado obviamente por aire, por
por el elemento aire, pero también está presente un poquito de los otros elementos. Puedes sentir en el viento que puede tener algo de agua, puede tener algo de fuego cuando es muy caliente y muy seca, puede tener algo muy intangible cuando fluye muy suavemente, o sea que un poquito de éter. Y también el aire puede tener una sensación muy pesado, muy tierra, muy húmedo también. Entonces podemos entender que en cada elemento y eh, en cada cosa de la vida está presente los 5 elementos. Y, por ejemplo, podemos explicar esto incluso más que cuando alguien, una persona, que ahora vamos a entrar en cómo cada individuo puede entender qué elementos tienen ellos más que otros, pero antes de esto podemos entender un poquito que si alguien o una constitución tiene un exceso, un aumento del elemento tierra, eso podría ser en términos patológicos o en términos de imbalance, como obesidad. Un aumento de tierra puede provocar obesidad. Un aumento de agua podría producir edema o hinchazón, que entendemos que cuando hay hinchazón hay un exceso de agua donde sea que está, en los tobillos, en el cuerpo, en donde sea. Un aumento de fuego podría ser fiebre, úlceras, acidez en el estómago, un calor intenso en el cuerpo. Esos son patologías, entre comillas, o aumentos fisiológicos en el cuerpo. Pero también hay mentalmente, emocionalmente, imbalances que estos elementos se pueden crear. Por ejemplo, si hay un aumento de aire en el cuerpo o en la mente, ese produce un exceso de ansiedad y de miedo. Si hay un exceso de fuego, pues ese mentalmente puede producir rabia y odio, por ejemplo. Y un exceso de tierra podría traer una depresión, apatía, letargia, como que una pesadez, no solo en el cuerpo, sino en la mente también. Entonces ahí podemos empezar a entender cómo esos elementos nos afectan emocionalmente, mentalmente y físicamente dentro de nosotros mismos. Ahora voy a tocar un tema en la Ayurveda que seguro que muchísima gente han escuchado, los que conocen la Ayurveda, que es dosha. Dosha significa lo que se puede viciar, literalmente. O sea que nosotros entendemos los doshas como los voy a explicar ahora, pero literalmente significa en sánscrito lo que se puede sacar de su equilibrio, viciar. Entonces, lo que queremos entender o lo que quiero que entendamos es que cada persona sí tiene sus doshas o sus doshas o su dosha predominante. ¿Eso qué quiere decir? Ese se va a entender que cada persona que usted tiene predominante o uno o dos de los diferentes doshas que voy a explicar ahora que tiene que ver con los elementos. Entonces los 3 doshas se llaman Vata, Pitta y Kapha. Vata tiene los elementos predominantes de aire y éter. Pitta tiene los elementos predominantes de fuego y agua. Cuando digo agua aquí, estoy hablando de un agua ácido, como si fuera la bilis o los jugos gástricos, ese tipo de agua, un agua caliente, ácido, vinagre. Entonces, Pitta está gobernado principalmente por fuego, pero secundariamente por un agua fuego, como si fuera un ácido. Y Kapha, que es la tercera dosha, está gobernado por agua y tierra. En ese sentido, agua sería más un agua como si fuera un agua de río, un agua fresco, suave, fría, no un agua caliente como en el Pitta. Entonces, Kapha, que es la última dosha, no la última, sino la tercera, la más fuerte fisiológicamente por lo menos, sus elementos predominantes son agua y tierra. Ahora, ¿qué significa esto? Déjame ir explicando
un poco a poco, obviamente para uno entender su dosha, su constitución, mejor dicho, es mejor que o consultes con un profesional de Ayurveda o igual puedes encontrar cuestionarios que te van a ayudar a guiar a entender más de tu constitución. Porque la constitución no es simplemente físico. Y hay mucha gente que lo malentiende. Oh, mira, yo tengo un cuerpo muy bata, muy pita, muy kafa. Ok, muy bien. Pero su mente, sus emociones, que son tan o incluso más importantes, hay que ver desde ese punto de vista cuál es su constitución. Entonces, repito y digo, para entender muy bien, es bueno que consultes con un profesional de Ayurveda o que vayas en internet y buscas el cuestionario de dosha o cuestionario de constitución y ahí vas a encontrar muchísimas preguntas que tú te vas rellenando y ahí vas a ver cuáles son o cuál es tu dosha predominante. Aquí digo cuáles son o cuál es porque en muchos casos puedes tener dos doshas predominantes. Hoy día, sobre todo, se encuentra muchísima gente con un doble dosha, que esto podría ser vata pita, o pita kapha, o kapha vata, o vata kapha. Entonces, se dice en la Ayurveda que hay 7 constituciones, que serían vata, pita, kapha, vata pita, vata kapha y pita kapha. Y el último, y el menos visto o el menos encontrado, sería lo que se llamamos tridóshicas, o sea que personas que tienen vata, pita y kapha en balance, en equilibrio. Ahora, estas personas que tienen tridoshas, que son pocos, pero sí existen, tienden a ser la gente que si están en equilibrio, si tienen los doshas balanceados, son gente sumamente saludable, porque todo lo que hacen siempre están equilibrando las doshas. Pero como son gente menos comunes, vamos a enfocarnos más en gente que tienen doshas o singulares o un doble dosha. Ahora, voy a volver ahora a cada dosha y explicar un poquito más de cada dosha y cómo uno puede entender qué significa ese dosha y qué uno puede tener cuando tienes ese dosha, etcétera, etcétera. Acuerda que hablamos de que el sol, la luna y el viento están representados tanto fuera como adentro. Volviendo a Vata está gobernado por el viento, Pita está gobernado por el sol y Kapha está gobernado por la luna o el agua. Entonces, lo que está afuera está adentro. Nosotros somos una parte de esa gran naturaleza que está fuera de nosotros. Y antes de empezar a profundizar más en cada dosha, quiero volver a subrayar aquí la importancia de entender y de volver a acordar como seres humanos que nosotros somos tanto parte de la naturaleza que la naturaleza que está fuera de nosotros. Y cuando volvemos a entender eso y volvemos a vivir en equilibrio con ese entendimiento, que lo que pasa afuera también pasa adentro. Y cuando nosotros podemos volver a entrar en ritmo con esa naturaleza que está afuera y también está adentro, vamos a encontrar de una vez una paz y un balance eh, más rápido. Entonces, si estamos embarcando en un proceso de sanación o en un proceso de encontrarnos o en un camino de, de iluminación, tenemos que acordar que físicamente, emocionalmente y mentalmente nosotros somos criaturas de la naturaleza. Y si no volvemos a caer en armonía con esa naturaleza y los ritmos naturales del universo, no podemos sanar completamente, porque estamos entonces energéticamente fuera de equilibrio con lo que es nuestra energía primordial. Entonces, por favor, aunque tú te identificas tu cuerpo, tu fisiología y tu mente y tus emociones con una dosha, siempre acuerda que lo primordial y lo esencial y lo primero es de volver a caernos en balance, en armonía con los ritmos de la naturaleza. Ok. Si alguien tiene una pregunta, por favor, párame o
dicen algo porque yo sé que esto es una filosofía que tiene mucha información y que puede a veces sobrecargar un poquito. Si no hay preguntas, pues vamos a entrar un poquito en entender las doshas y qué son las doshas y cómo nosotros podemos identificarnos con las doshas. Ya expliqué que tenemos vata, pitta, kapha. Vata, que está constituido primordialmente por éter y aire. Pitta, que está constituido primordialmente por fuego y agua o ácido, un agua más caliente. Y kapha, que está constituido por agua y tierra. Acordando que el agua en ese sentido es agua como si fuera saliendo de un río, de una montaña, un agua fluida y fría. Doshas en sí son invisibles, son energías, son una forma de explicar la fisiología y una forma de explicarnos en términos tangibles, en términos energéticos. Entonces, volviendo a Vata, que es la energía de movimiento y movilidad. Pitta es la energía de transformación, digestión, metabolismo. Kapha es la energía de lubricación, de estructura, de huesos y de inmovilidad. Entonces ahí mismo vemos que hay como opuestos. Vata es puro movilidad, puro movimiento, y Kapha es inmovilidad, estructura, estabilidad. Dentro de esto, todos tenemos dentro de nosotros Vata, Pitta y Kapha, pero en diferentes cantidades. Entonces, Vata, como está constituido de aire y éter, acordamos que aire y éter tienen sus calidades seca, ligera, fría, claro, muy sutil, muy móvil, invisible, sin forma. Entonces, Vata también está gobernado y todo lo que tiene calidades de Vata va a tener ciertas calidades de estos que acabo de mencionar dentro de ellos. El Vata gobierna el movimiento, pero el movimiento en todos los sentidos. Cada parpadeo está gobernado por Vata. Los movimientos de los músculos, los movimientos de los tejidos, las pulsaciones del corazón, los movimientos en las células, los pensamientos, también los movimientos de peristalsis. Cuando eliminamos, cuando defecamos, cuando orinamos, eso también está gobernado por Vata. Cuando Vata está en equilibrio, promueva creatividad, flexibilidad, entusiasmo, entre muchos otros. Cuando está fuera de equilibrio, en términos más energéticos, puede producir, como dije antes, miedo, ansiedad, hasta, ¿cómo diría? Tics, cuando haga cosas así, o movimientos rápidos, inconscientes. Eso también está producido por Vata. Pitta, que es la segunda, pero estos no es 1, 2, 3 en términos de importancia, sino simplemente desde menos tangible a más materia. Pitta, que es en el medio, podríamos decir, principalmente compuesto por fuego y agua. Pitta está expresado en el sistema metabólico del cuerpo, en la transformación y la transmutación de todo, la digestión de comida, la percepción, el entendimiento, la inteligencia. Las calidades de Pitta, sobre todo, son fluido, ligero, caliente, muy caliente, un poquito aceitoso, penetrante, agudo, como un poquito amarillo, siempre tiene un color amarillo, rojo, naranja. Huele un poco agrio. Puede ser muy picante. El Pitta es picante. Gobierna la visión, porque lo que se ve luego se lleva a ese entendimiento. Gobierna la digestión, la absorción de nutrientes y asimilándolos y luego transmutándolos a nutrientes, por ejemplo. Gobierna también el hambre,
la gente muy hambrientos tienden a tener bastante pita. Gobiernan la nutrición, el metabolismo, el calor, la suavidad, el intelecto y la lucidez de uno. Si alguien luce mucho, tienden a tener el pita bastante fuerte. No siempre, pero muchas veces. En el equilibrio, pita promueve la inteligencia, el entendimiento y la alegría. La alegría, gente muy alegre, que es una alegría aterrizada, podríamos decir, eso está gobernado por pita. Fuera de equilibrio, el pita puede producir, como dije antes, el enojo, el odio, el celos y también inflamación en todos los sentidos. Una persona inflamada puede ser con acidez, con úlceras, con hinchazón, pero también puede ser alguien enojado, irritado, molesto, etcétera, etcétera. Y CAFA, volviendo a CAFA, nuestro querido CAFA, principalmente está compuesto por agua y tierra, y CAFA es lo que produce la estructura del cuerpo, el pegamiento de todo, lo que mantiene las células, la gravedad, por ejemplo, podríamos decir que tiene bastante del elemento CAFA. Entonces, la cohesión del cuerpo, lo que pega a todo junto. Y físicamente, sus calidades son que es pesado, frío, suave, estable, fuerte, un poco aceitoso también, pegajoso, muy smooth, muy suave, denso, lento y tiende a tener un color más blanco. Pensando en una sustancia pegajosa, el yogur. Un yogur muy pesada sería un muy buen ejemplo de cómo es CAFA en su esencia. Y el CAFA gobierna la estructura física, la fuerza, ¿cómo diría? El restraint sería cuando hay un impulso muy rápido y uno como que antes de reaccionar, uno toma una pausa. Eso está gobernado por CAFA. Lubrica las articulaciones, humidifica la piel y mantiene la inmunidad. O sea que es la cohesión de la vida que te mantiene en salud. Tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. Cuando CAFA está fuera de balance, tiende a tener posesión, ¿cómo se diría? Como que quieren el apego, que quieren asumir muchísimas cosas. Y desórdenes congestivos, congestionados, cuando hay una acumulación de cualquier cosa, sea moco, grasa, pensamientos, cuando la gente no puede soltar. Pero en balance, CAFA es la expresión pura del amor, de la tranquilidad, del perdón, de la felicidad innata. Entonces, como vemos ahí, todos tenemos un poco o mucho de esas calidades dentro de nosotros. No hay nadie que no tiene ni CAFA, ni pita, ni vata, sino la cuestión es en qué cantidad tienes esos elementos dentro de ti, físicamente, mentalmente y emocionalmente. Y ahí, entendiendo cuál es tu estructura constitucional, ahí podrías empezar a entender cómo tú fluyes por la vida, por la naturaleza. Por ejemplo, si tú eres una persona muy vata, que acuerde que vata tiene las calidades seca, ligera, fría, rápida. Entonces, pensamos en un invierno en un país frío, donde las calidades del invierno son seca, fría, bueno, vamos a quedarnos ahí. Entonces, como Vata ya tiene fría y seca, cualquier aumento de esto, o sea, en la clima que está afuera, o en la comida que comemos, o en el lugar donde estamos, o en la emoción que estamos sintiendo, va a aumentar tu dosha predominante. Y eso ahí lo va a llevar fuera de balance, y al estar fuera de balance, entonces vas a sufrir los síntomas
de ese dosha fuera de balance. Poniendo esto al otro lado, si uno es muy vata, entonces acordando que sus calidades son muy ligeras, muy frías, muy secas, entonces comiendo una sopita rica, caliente, con vegetales que nutren el sistema, que dan un poquito de pesadez al sistema. No pesadez energético, sino en el sistema digestivo, por ejemplo, eso va a equilibrar o va a mantener el vata en equilibrio y ahí vas a tener eh, el mejor de uno mismo. Podríamos decir que en una persona que tiene una dosha pita sobre todo, en estas personas el calor, como tienen mucha calor ya adentro, les va a llevar fuera del equilibrio. Eso incluye si comen comidas que producen calor, que podrían ser chile o comida picante, pero tanto como jengibre o asafetida, si entienden las especias en la India, o incluso un día con mucho calor, un puro verano en un país muy caliente y vamos a tomar República Dominicana ahora mismo en agosto, que hace un calorazo con una humedad. Entonces, ese agua de la humedad caliente por el sol y por el calor del verano, eso va a molestar muchísimo a una persona que tiene mucho pita porque va a llevar su dosha fuera de balance. ¿Qué se puede hacer una persona en ese sentido? Pues obviamente ir a un lugar más fresquecito, tomar un agua no fría, sino fresca o una bebida refrescante, comer comidas refrescantes y ligeras y estar en un lugar donde hay un poquito de viento fresquecito o un abanico o algo así. Y eso va entonces a bajar y a mantener ese pita en, um, en balance, por decirlo. Y igual una persona que tiene un exceso de kapha o que tiene mucho kapha, que igual sus calidades son fría, densa, pesado, más lento. Una persona con esa constitución, llevándole a un lugar frío y húmedo, van a sufrir muchísimo. Quizás hasta dolor en los huesos o dolor en el cuerpo, una pesadez. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues le damos algo muy caliente, le abrigamos, le ponemos a hacer un ejercicio que mueva el corazón, que, que crea un calor más fuerte adentro, que empieza a quemar ese pesadez que tienen y ahí se van a volver a su estado de equilibrio. Y hay miles y miles de ejemplos que podemos dar, pero obviamente hoy no tenemos tiempo para eso. Eso es para que empecemos a entender. Y un paso más allá, porque hay tantos temas que no vamos a entrar hoy. Ni he hablado de Rajas, Tamas y Sattva, que son las gunas, que son las calidades mentales que podemos añadir al sistema de doshas, a cada persona, para ver psicológicamente cómo estamos. Si somos gente que tenemos una mente con más paz, con más movimiento y agitación, o con más letargia y más como que más lento, eh, más vago, que acordando siempre que esas palabras que utilizo son para explicar estados. En la Ayurveda no hay negativo y positivo, sino hay contrarios, caliente y frío, pesado y ligero, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablo eh, cuando digo vago o gordo, no lo estoy hablando de forma negativa, sino simplemente para explicar un extremo de dos lados. Porque cuando lo entendemos bien, podemos entender sus calidades y ahí podemos aplicar esto no simplemente a cosas más físicas, sino también a pensamientos y a sentimientos y a formas de pensar. Entonces, no voy a entrar psicológicamente en lo que serían las gunas, que son las calidades mentales, porque ahí tendríamos que entrar más en psicología. Y esto sí es muy importante, seguro, pero para entender tu situación o tu nivel de sattva, rayas y tamas, sería mejor que hagas una consulta personal,
porque ahí alguien te puede guiar mucho más individualizado. Pero sí, lo que podemos hablar un poquito hoy, volviendo al tema de Pita, Vata y Kapha, los 5 elementos, éter, aire, fuego, agua y tierra, es que, y las calidades que estas energías primordiales contienen, que todo en la vida tienen calidades. Entonces eso incluye la clima, el tiempo, la estación en la cual estamos viviendo, el tipo de ropa que llevamos, los colores que llevamos y la comida que metemos en la boca, tanto como las actividades que hacemos, hasta prácticas espirituales. Hay prácticas espirituales que tienen una energía más pita, más vata, más kapha. Hay técnicas espirituales, técnicas de respiración, unos que aumentan el fuego, otros que aumentan el agua, otros que aumentan o balancean el aire. Entonces, todo lo que hay en la vida va a o balancearte o sacarte de tu balance. Y eso va a depender de cómo eres tú, cómo es tu constitución, si tienes, qué elementos tienes más, en qué circunstancias vives. Pero como comemos todos los días y como la Ayurveda, en términos de medicina, la Ayurveda es realmente el padre de la medicina de hoy. Hace 5.200 años los primeros textos de Ayurveda existían. De ahí vino la medicina de Egipto, de ahí vino la medicina de la China y de ahí vino la medicina de los griegos. Hipócrates, que es el padre de la medicina de hoy día, era el griego. Y fíjate esto, y lo lindo que me encanta siempre volver en el promesa hipocrática, que es lo que tienen que firmar todos los médicos hoy día cuando ganan su certificado de médico, tienen que firmar un documento que dice, el primero dice primum non nocere, que significa primero no hacemos daño, que es muy lindo porque si seguimos esa filosofía de primero no hacemos daño, podemos decir, pues si siempre buscamos el balance, nunca vamos a hacer daño a nada. Segundo de eso, ese mismo Hipócrates, que fue lo que lo llaman el padre de la medicina de hoy día, dijo que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu comida. ¿Por qué? Porque lo que metemos en la boca todos los días es lo que está nutriendo nuestras células físicas, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro crecimiento. Entonces sí es muy importante lo que ponemos en la boca, porque esto es lo que está dando nutrición a nuestro ser completo. Y si piensan que los pensamientos no están afectados por lo que comemos, pues piensan de nuevo, porque sí están afectados, porque la comida es lo que estamos dando como la gasolina del cuerpo y la forma en la cual nutrimos el cuerpo y las células. Y yo sé que esa filosofía probablemente para la mayoría de ustedes es muy obvio, pero en la Ayurveda entonces añadimos algo a esto, que no es simplemente comer saludable, porque comer saludable es diferente para cada persona, para cada individuo, dependiendo de qué es su constitución. ¿Por qué? Porque las comidas también tienen sus elementos, sus calidades. Como dije antes, un chile o un vinagre tienen un efecto muy ácido, muy caliente, muy picante, mientras que un yogur o un helado o un agua fría tienen un efecto o tienen calidades mucho más denso, frías, pesadas y refrescantes. Entonces, obviamente, esas dos comidas van a tener efectos diferentes en cada constitución, en cada persona. Entonces, ahí sí puedo dar algunos ejemplos, pero como esto ya empieza a complicar un poquito, quería explicar eso como un entendimiento, porque ahí, sobre todo si estás buscando un camino de sanación físico, mental e emocional, consultando con un médico o con un
experto en la Ayurveda, te va a ayudar mucho porque ahí te van a ayudar a entender tu constitución y ayudar a entender qué comidas te estás consumiendo que puede ser que están provocando un imbalance en tu sistema. ¿Hay preguntas? Puedo seguir un poquito más hablando de comida, no de comida en sí, sino de, de calidades de los diferentes tipos de comida. Por O supuesto que sí. vamos a ponerlo así. Si hay una pregunta, yo feliz de responder. Bueno, en realidad, Kira, tú me dirás cómo debemos hacerlo porque hay muchas preguntas, no hay una, hay muchas preguntas. Tienes muchos, muchos saludos, entonces no sé si prefieres terminar tu exposición teórica y pasamos a las preguntas porque hay muchas, muchas preguntas. Bueno, Tengo, mira, ok, entonces, muchas gracias por las preguntas, yo muy feliz de responder. Y también me encantaría decir que eh, terminar por terminar, no puedo terminar tan pronto, termina, eso no es un término, sino que espero, como dije al principio, espero que eso es el inicio, no la terminación. Y entonces, para terminar, entre comillas, lo que me encantaría decir es, si esto, en cualquier parte de ti, entendiendo que hemos tocado la superficie solamente, pero sí te ha tocado en tu alma, en tu gut, en tu corazón, en tu mente, en alguna parte de ti, un chin de querer conocer más. Te invito a ir a buscar o a encontrar a alguien cerca de ti o en el internet o en libros, algo sobre esa filosofía, porque puedo hablar de experiencia. Claro que eso es mi pasión, espero que se vea esto, pero aparte de eso, es mi pasión porque lo he vivido. Lo he vivido por más de 25 años, en todos los sentidos. Tengo 5 hijos, lo vivo con ellos y lo experimento también con ellos. Em, lo he experimentado en mi trabajo, en mi cuerpo, en mis en mis imbalances mentales, en mis ansiedades y en mis sueños. Y lo que sí puedo decir de mi propia experiencia, que cuando yo encontré mi equilibrio, y también yo me puedo caer de equilibrio. Entonces, no, nadie aquí no estamos hablando de perfección, sino de entendimiento. Cuando yo estoy en equilibrio y estoy viviendo como mi constitución se requiere, duermo bien, voy al baño bien, digiero bien, siento en paz. Mis pensamientos y mis emociones sí vienen, pero vivo con una ecuanimidad, vivo con una paz interna, con una alegría innata. Me levanto en la mañana feliz de estar viva, feliz de enfrentar otro día, feliz de todas las oportunidades que me vienen para ver dónde no estoy en equilibrio o donde aún puedo trabajar más. Pero realmente viviendo en contorno, en armonía con ti mismo y con la naturaleza propia y la naturaleza externa, es una bendición y eh, más que una bendición, es como que la respuesta de tantos problemas que tenemos. Pero sí es una opción, es algo que tenemos que elegir y es una responsabilidad. Entonces, si voy a terminar, entre comillas, porque no quiero terminar, sino iniciar algo dentro de todos nosotros, un compartir, diría que la salud no es algo que se puede comprar. Sí se puede comprar información, ayuda, guía, plantas, comida, sí, se puede comprar, pero la salud es algo que vive, es una responsabilidad innata, es mi responsabilidad. Y en el momento que yo doy esa responsabilidad a otra persona, acabo de perder todo el poder mío. Y si uno quiere iluminarse, sanarse, encontrar su camino, por favor, no, no busque, eh, no lo busque la respuesta afuera,
Sí, busque guía, busque información, busque cosas que te pueden ayudar, pero la respuesta es siempre, 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 siempre adentro, porque tu cuerpo, tu mente y tus emociones son tu mejor doctor y tu mejor guía en todo lo que buscas en la vida. Así que por favor, dejen de rendir su poder interno hacia afuera y devuelve hacia adentro, porque cuando nosotros volvemos a encontrar nuestra naturaleza, ese planeta que todos queremos que se sane, es ahí, es dentro de nosotros que se empieza a sanar. Y la Ayurveda ha dicho esto desde hace más de 10.000 años y sigue siendo algo que es válido hoy día. Que las respuestas que buscamos afuera estamos dentro de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a sanarnos y a fluir con nuestra naturaleza, el planeta se va a empezar a sanar también. Y entonces, qué lindo es esto, que al final la respuesta para todo lo que buscamos está siempre acá. Súper interesante, Kira. Muchas gracias por estas palabras tan sentidas, tan fuertes, porque decir que es nuestra responsabilidad, la salud es, somos nosotros, es enorme. Y eso nos impacta. Y en verdad tomamos conciencia de la sabiduría de esta práctica preciosa, tan ancestral como es el Ayurveda. Así que te voy a pasar a leer las preguntas. Primero voy a empezar con los saludos, porque no sé si tendremos tiempo suficiente. Pues Abigail Pérez te envía muchos saludos desde Venezuela, Laura Taboada te envía saludos desde Argentina, Loli Fernández desde España, Ruti Menéndez desde El Salvador, Lisa Moreta desde República Dominicana, Martín Bravo desde California, te envía saludos, Socorro Torres desde Colombia, Martín nuevamente te envía saludos, que le gusta mucho tu ponencia. Jenny Tiburcio desde República Dominicana nos envía saludos. Nicanor de Sanctis dice bendiciones a Kira y a Kenny. María Cristina Oliva desde Argentina te envía saludos. Ella tiene varias preguntas también. Rumik Florencia Belén desde Argentina también te envía saludos. También tiene una pregunta. Sorelis Rosario desde los Estados Unidos. Creo que Sorelis está en California. No estoy no, no, creo que es más al norte. Perdón, Sorelis, no recuerdo. Abigail Pérez, que está en Venezuela, también tiene una pregunta. Carmen Rovira, que está en México, también te envía saludos y tiene una pregunta. Luego tenemos a Jenny también con una pregunta. Y Nicanor Santis nos dice, yo soy Vata Pita y mi cuerpo no quiere saber del picante. Ni el milk suave le gusta, no lo recibe. Tuvimos ayer la participación de Nicanor de Santis, Otto, preciosísima su presentación también, así que un saludo muy cordial a Nicanor. Mónica Pinotti también te envía saludos desde Argentina. Nayeli Ruiz desde Mexicali, en México. Carla Alfaro te envía saludos desde Filadelfia, Estados Unidos. Irma Luz Valderrama desde Medellín, Colombia. Un saludo especial. Así que, bueno, la página está extensa. Voy a pasar con las preguntas, querida Kira, porque estoy viendo el tiempo. Ok, vamos a iniciar con las que puedo ver al principio. Eh, Loli Fernández desde Granada, España, nos dice, ¿qué se puede conseguir con el Ayurveda? ¿Qué se puede conseguir con la Ayurveda? Bueno, felicidad, paz, alegría, salud, buena digestión, buen sueño. En corto, para mí por lo menos, una vida más fluida, una vida que, un cuerpo que funcione, una mente que no resiste tanto, un entendimiento de las emociones y por qué eh, los momentos más difíciles son así. Eh, Supongo que, aunque eso es un poco retórico, mi pregunta sería ¿qué no te da la ayurveda?
aunque esto es un poco, quizá no te da respuesta, espero que el concurso, la discusión te ha ayudado un poquito, porque al final realmente, como dije antes, eh, es un tema muy largo. O sea, que podríamos hablar de todo en la vida y cómo la Ayurveda ve ese tema. Así que para mí, si hay algo que no le puede ayudar, sería el imbalance. Si empiezas a seguir la Ayurveda, te va a ayudar a encontrar balance en tu vida, en tu mente, en tus emociones, en tu salud mental, podría decir hasta en tu trabajo, porque entiendes cómo manejar las dificultades y los retos de mejor forma. Eh, y más que todo, tener un cuerpo que te funcione muy bien dentro de tus posibilidades y tu constitución. Um, y de, y de tener la experiencia de salud de verdad. Que aquí, entre paréntesis, podría decir que yo creo que hay muchísima gente, muchísimas, que realmente no saben lo que es sentir en salud integral, de verdad. Porque desde que son niños, su cultura, sus circunstancias, el estilo de vida, la sociedad, el trabajo, la escuela, la presión y todos los diferentes elementos de la vida les han sacado de su estado natural de balance y no saben lo que es sentir en balance con ellos mismos. Entonces, eh, la Ayurveda, la Ayurveda no es la única, pero sí es una que ha durado muchísimo tiempo. Para mí, si algo ha durado más de 5.000 años, no ha cambiado nada, sigue diciendo lo mismo, lo que dijo hace 5.000 años. Hay textos escritos que todo lo que enseñé hoy y todo lo que se puede decir en Ayurveda existían hace más de 5.000 años, incluyendo cirugía y temas que no hemos hablado hoy. Y no ha cambiado, es porque funciona. Porque cuando algo es de moda, viene, dura un tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, y luego como que se va. Algo que se queda y no se cambia y sigue en función, tiene que tener algo de base. Y, como digo, solo puedo hablar de mi propia experiencia, tanto conmigo, con mi familia y con los pacientes y clientes que he tenido en los años. Los resultados hablan por sí y sí que funciona. Lo que sucede es que sí hay que confiar, si no entiende de eso, y hay que seguirlo, porque no es, sí vas a notar los resultados en pocos días. No completamente, una sanación completa no dura 3 días, pero los resultados o la mejoría, mejor dicho, se puede empezar a sentir dentro de días. Pero una mejoría completo quizá no va a tomar 3 días, puedes tomar de 3 meses hasta 1 año, depende cuánto tiempo has estado viviendo de cierta forma y con ciertos síntomas, por decirlo. Pero sí funciona. Y si lo sigues y sigues viviéndolo, ustedes mismos lo van a sentir y entender y tener esa experiencia para ustedes mismos. Lo que siempre digo, no creen en mí, porque yo soy simplemente una persona hablando, entre comillas, una teoría. Haga el experimento ustedes y luego verán si funciona o no funciona. Muy bien, Kira. Pues voy a pasar a hacer, tal vez, visto el tiempo, voy a hacer 2 preguntas de María Cristina Oliva desde Argentina. Ella pregunta, ¿cómo ¿podrías comentarnos cómo se equilibra cada dosha y qué significa estar tamásico? Ah, bueno, como dije en la discusión, eh, hay muchas formas de equilibrar cada dosha. Hablé un poquito de clima,
de calidades en la comida, en la vida, y cómo entendiendo las calidades que uno tiene en su dosha, equilibrando esas calidades fuera de ti, van a ayudar a equilibrar tu dosha. Entonces, diría yo, como dije un poquito antes, esos son temas muy individuales, porque también yo puedo ser mayormente kafa y fulanita también puede ser mayormente kafa. Pero las dos, kafa tiene muchas calidades, no solamente es una, sino son muchas. Denso, frío, pesado, lento, pegajoso. Y puede ser que yo sufro más del frío, mientras que fulanita sufre más de, del peso o de la humedad. Entonces, aunque las dos somos kafa, nos vamos a tratar en términos de plantas que nos ayuden con medicinas, en términos de la comida, en términos de la clima y el tipo de ejercicio que hacemos. Quizá esto se va a cambiar un poquito, pero sí hay generalidades. Si uno tiene mucho CAFA, pues lo va a balancear con calor, con ligero, con rapidez, poniéndolo muy rápido. Si uno tiene mucho bata, mucho aire, mucho éter, pues lo va a balancear con tierra, con agua, con calmarte, con calentarte, con hacer las cosas más lentos, con hacer técnicas de respiración o meditación que te calman la mente, que te calman el rapidez del cuerpo. Si alguien tiene mucho fuego, mucho pita, pues ¿cómo se balancea eso? Pues buscando refrescarse, calmarse, suavizarse y si uno está siendo muy penetrante o muy agudo. Entonces ahí habría que ver qué es lo que se necesita balance más que todo, pero eso es una generalización muy, muy rápido de cómo se puede balancear cada dosha. Y en términos de comida sería lo mismo, busca comidas que tienen las calidades contrarias a las calidades que tú tienes más de. Y a la segunda pregunta, que es tamásica, pues tamásica es la energía de la inercia. Una piedra sería tamásica. El aire sería rajásika. Y el sattva es algo en el... Entonces tenemos tamásika, rajásika y sattvika sería el punto arriba de ese triángulo. Entonces, como en Vata, Pitta y Kapha, tenemos los tres doshas dentro de todo, todos tenemos inercia o tamas, movimiento o rayas y la combinación de los dos o paz, sattva. Pero cada persona tiene diferentes cantidades de... Dicho esto, como sattva, rajas y tamas tendemos a aplicar más a las calidades mentales, aunque también puede ser físico, una persona tamásica sería una persona con una mente más vaga, más lento, más negativo, más patológico, más psicópata, que le gusta la agresión, que le gusta las cosas que hacen daño a uno mismo, por decirlo. Entonces, que no le gusta mover mucho, que le gusta la comida muy pesada y muy, por ejemplo, comida stale food, comida que ha estado fuera de la nevera o desde ayer, podrías decir que esa comida ya tiene energía tamásica, que ya no tiene buena energía, ya no tiene prana, ya no tiene vitalidad, tiene como, y te va a dar pesadez. Y eso sí es un ejemplo que ustedes podrían experimentar. Cocinan algo, algo que es bueno para tu constitución, y lo comen fresquecito y después sienten la energía que te da después. Y después lo comen el día después, que ha pasado un día en la nevera, y luego lo sacas, lo recalientas o lo comes, y ves la diferencia energética, que lo comes el primer día fresco y el segundo día cuando ya no tiene el mismo vitalidad.
Y en su propio cuerpo, si lo escuchan bien y si lo entienden, sentir el cuerpo bien, te va a decir energéticamente cómo se siente. Ahí estamos hablando que la comida del primer día es o sátvica o rajasica y la comida del segundo día ya es tamásica, es más pesado, ya no tiene tanta fuerza vital. Eso sería un ejemplo muy sencillo de tamas, pero ahí igual búscalo en internet, busca un profesor de yoga, un profesor de ayurveda que te pueda ayudar a entender eso más bien dentro de ti y dentro de tu vida. Hay muchos libros, hay mucha información ahí afuera que pueden conseguir sobre esos temas. Muy bien, Kiera, gracias. Rumi Florencia Belén nos dice desde Argentina, ¿qué podría tener presente cada dosha para un descanso armonioso? ¿Por un descanso? Para un descanso armonioso, armonía. Bueno, también. Para descansar en armonía, entendiendo tu dosha, eh, te va a ayudar en el sentido que normalmente la gente con más vata, que provoca más ansiedad, más movimiento, más aire, son la gente que tienden a tener el descanso menos profundo. Mientras que Pita y Kapha tienden, en balance por lo menos, a tener un descanso más profundo y más regenerador. Dicho todo eso, gente con mucha Kapha, sobre todo si tienen un imbalance en Kapha, pueden ser la gente que duermen, que descansen por demasiadas horas y que se levanten pesados y sintiendo que necesitan descansar más. También hay que ver el horario del día, porque acuerden que al principio del discurso hablé de los ritmos naturales. Cada 24 horas tiene su ritmo. Cada 4 horas tiene una energía de o vata, o pita, o kapha. Entonces, dependiendo de la hora del día, energéticamente alrededor de uno va a ser más energía kapha, pita o vata. Entonces, si uno logra dormir, y eso sí es importante, así que es una pregunta muy interesante. Si quieres dormir bien o mejor, es muy importante que intentas dormir antes de las 10 de la noche, porque de 6 a 10 de la tarde estamos en horarios kapha. Y como acordamos, kapha es más pesado, es más regenerador, es más estructura. Entonces, en ese horario, la energía nocturna ya está empezando. Y si logramos dormir antes de las 10 de la noche, que es cuando ya entramos en fase pita otra vez, pues entonces vamos a descansar mejor. Igual a esto, entonces el horario del día sería de 2 a 6 de la mañana, hora bata. De 6 de la mañana a 10 de la mañana, horas kapha. De 6 de la mañana a 2 de la tarde, y todo eso es aproximado, pero a 2 de la tarde, horas de pita. Por eso, en hora pita, cuando el sol es más fuerte en el cielo, cuando el fuego digestivo es más fuerte, si comemos entre 10 de la mañana y 2 de la tarde, vamos a digerir muchísimo mejor que si comemos más tarde. Después de que termina ese horario pita, pues entramos otra vez en horario bata, de 2 a 6 de la tarde bata, de 6 a 10 de la tarde kapha y de 10 de la noche a 2 de la mañana pita. Cada ciclo tiene diferentes energías, concurso a la energía del dosha. Si quieres podemos entrar en eso ahora, yo soy muy consciente del tiempo, pero rápidamente, de 2 a 6 de la mañana, es cuando el movimiento, el vata, empieza a tocar la vida se empieza a despertar, el mundo se empieza a despertar, nosotros también. Eso es un muy buen momento también para nosotros despertar entre 4 y 6 de la mañana o antes de que sube el sol. Es un buen momento para despertar y además, si logran salir de la cama la primera vez, van a notar que tienen menos sueño que si
si se quedan en la cama empujando el botón snooze, que todos sabemos eso es muy rico, pero eso provoca más pesadez y va a provocar como una letargia mental. Entonces, si logran levantar antes de que levanta el sol, y hay un procedimiento de prácticas que se puede hacer, que se llama Dinacharya, el ritual diario en la Ayurveda. Y además de esto, si haces ejercicio entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, vas a soltar del cuerpo todo lo agregado, el kapha, porque eso son horas kapha, y ahí vas a conseguir que el metabolismo está funcionando um, en su mejor función, porque ya es como soltado el pegajoso y el denso del kapha. De 10 de la mañana a 2 de la tarde, que entramos en horas pita, como dije antes, son horas cuando el sol es más fuerte, también son las horas del día donde más productivo estás con tu cerebro. Entonces son las mejores horas del día para trabajar, para producir, para organizar, para hacer cualquier tipo de proyecto mental o trabajo mental. En la tarde, después de además comemos en esa hora porque el fuego digestivo es más fuerte, y de 2 a 6 de la tarde, pues ya vamos entrando otra vez en tiempo vata. Estos son horas del día para, para calmar la mente, sobre todo si sufrimos de ansiedad y de agitación mental. Esas horas entre 2 y 6 de la tarde son momentos para hacer prácticas que ayuden a calmar la mente. Si vas a hacer ejercicio, que ese ejercicio sea más caminando en la naturaleza o haciendo algo que calma la mente, no algo que aumenta la mente. Igual, entre 6 a 10 de la noche, pues entramos otra vez en tiempo kapha. ¿Qué pasa aquí? Que aquí es donde culturalmente tenemos un choque, uno de los choques más grandes, que es que en la cultura, por lo menos del oeste, todos o muchos nos encantamos cenar con la familia, en sociedad, todo. Pero ¿qué pasa? Que entre 6 y 10 de la noche estamos en momento kapha. Acuerda que kapha todo es más lento, todo es más regenerador. Y también el sol va bajando, entonces el fuego digestivo va bajando. Entonces si comemos una cena rica, deliciosa y pesada en estas horas, pues nos va a caer más pesada, nos va a ganar peso, nos va a ser más difícil de digerir y nos va a tomar más tiempo a metabolizar. Y entonces, ¿qué pasa? Que de 10 de la noche a 2 de la mañana, cuando volvemos a entrar en horas pita, que es cuando si hemos ya hecho la digestión, esa energía pita que es transformador, termina siendo una energía sanador. El hígado, si está ya digerido, pues entonces ya puede hacer el trabajo de desintoxicar el cuerpo, de ayudar a las células a regenerarse, a sanar tejido que está dañado, etcétera, etcétera. Entonces, otra razón para no comer muy tarde de la noche es para que cuando dormimos sin usando la energía pita para digerir, sino para regenerar, para sanar, para ayudar al cuerpo a producir todo lo que se necesita producir para la sanación. Para que cuando ya entramos otra vez en momento vata, eh, eh, el momento de despertarnos, tenemos mucha energía y el cuerpo está rejuvenecido y sanado. Entonces yo sé que ahí digresé un poquito, pero es para decir que si quieren descansar mejor, entender tu constitución, entender la comida mejor para tu constitución, el tipo de actividad mejor para tu constitución, todo lo que necesitas entender para balancear tu constitución, pero no importa tu constitución, vaya a la cama antes de las 10 de la noche, despierta antes de las 6 de la mañana y ahí estás ayudándote a recuperar el sueño. Quizá no te funcione el primer día, pero si tú te obligas a hacer esto por una semana, eventualmente vas a lograr volver a los ciclos naturales y el cuerpo, que es un cuerpo animal al final, va a apreciar esto tanto que no solo empiezas a descansar mejor, también empiezas a digerir mejor, a defecar mejor,
entonces todos los sistemas se empiezan a mejorar. Y ahí volvemos al primer consejo que dije, que es que volvemos a los ritmos naturales. Somos criaturas de la naturaleza. Cuando volvemos a caer en los ritmos naturales, pues ahí de una vez empezamos a sanar. No importa la constitución. Claro que luego importa la constitución, pero eso es una regla fuera de eso. Es una regla de que todos los seres humanos, si logramos dormir en las horas mejoras para nuestro ciclo circadiano, vamos a tener mejor salud. Súper, qué interesante, Kira, volver a los ritmos naturales con estos ritmos del Vata Kapha Pitta. Totalmente novedoso para mí, pero estoy súper feliz. Muchas gracias por esta linda ponencia. Hay muchas preguntas todavía, tenemos unos 5 minutos, 7 minutos máximo, creo. Vamos a ir con Carmencita Rovira, nos dice, ¿cuál es el papel del silencio y de la meditación en el Ayurveda como medicina del alma, más allá de sus efectos fisiológicos? Wow, qué pregunta más linda. Bueno, mira, eh, fuera de el silencio es maravilloso, punto y fin. Pero en términos de la Ayurveda es muy importante también y es una pregunta muy profunda y muy importante. El silencio y la meditación están sugeridos siempre en la Ayurveda, en ciertos momentos del día, eh, obviamente no. Eh, eh, Cuando uno se despierta en la mañana, es un buen momento para estar en silencio, es un buen momento para meditar. Nosotros en la Ayurveda decimos que es bueno limpiar el cuerpo, purificar el cuerpo antes de hacer meditación. Entonces te levantes, ahí limpias la lengua con el tongue scraper, limpias los dientes, preferiblemente con un pasta de dientes sin floro, etcétera, etcétera. Vas al baño si tu sistema te permite y te bañas. Después de ahí, con el cuerpo purificado y limpio, eh, puedes ir a tomar unos minutos, y puede ser pocos minutos, si el tiempo no te da, de respirar profundamente a través de la nariz, dejando que los pulmones y la barriga se expanden y exhalando por la nariz también, dejando que la barriga y los pulmones se van comprimiéndose y hacer algunas respiraciones profundas así para regenerar y dar prana y vitalidad al cuerpo. Después de ahí, la meditación es sugerido. Puede ser 1 minuto o 2, o puede ser 15 o media hora, o lo que usted le gusta practicar. A mí me encanta siempre inspirar a la gente que no tienden a meditar, porque tienen miedo, porque piensan que no pueden, por todas las razones que nos ponemos. Que por qué no meditan simplemente por 1 minuto. Que 1 minuto es fácil de poder dedicarse 1 minuto, porque 1 minuto es poco. Entonces, si no tienes tiempo, y todas las otras razones que tenemos por no poder meditar, simplemente cierra los ojos, observa tu respiración a través de la nariz y ahí inhalas 4 y exhalas 8. O si eso es mucho, inhala 3 y exhala 6. Así, inhalando, exhalando. La exhalación es el doble de la inhalación. ¿Eso qué hace? Aumenta el sistema nervioso parasimpático, el parte del sistema nervioso que nos ayuda a tener paz, tranquilidad, entendimiento, conexión con nosotros mismos, etcétera, etcétera, y ayude a calmar el sistema simpático, que es el parte del sistema nervioso que nos tiene a mil siempre pensando y haciendo cosas y todo, que todos los tenemos fuera del equilibrio, o casi todos. Entonces, si utilizas esa respiración como tu punto de meditación, tiene como el doble efecto. Primero estás respirando profundamente, que te va a ayudar a calmar el sistema nervioso y el cuerpo, a dar oxígeno al cuerpo, o prana, como lo queremos llamar en Ayurveda.
Y segundo, o primero, como quieres ponerlo, si prestas tu atención, o sea que tú observas el aire entrando y saliendo, obligatoriamente estás obligando a tu mente o tu conciencia o tu atención a estar conectado con tu cuerpo, porque la respiración, que es el puente entre los dos, solo pasa ahora, no pasa en el futuro ni en el pasado. Entonces, cuando tú estás mirando y en presencia con tu respiración, ahí vas a estar presente. Y aunque sea por uno o dos o tres, vas a pasar unos momentos contigo mismo. Y yo sé que tenemos que terminar, pero quiero aquí sí subrayar que como tú hagas tu meditación o tus prácticas, por lo menos tomar unos momentos al día en silencio, estando contigo mismo, observando tus pensamientos, observando tu forma de responder, observando la naturaleza alrededor, observando eh, lo que seas, tu familia, tu pareja, tu perro, tu gato, tu quien sea. Porque ese momento del silencio es donde más podemos conectar con nosotros mismos. Y es sumamente importante para nuestro psique. Entonces, como dice la Ayurveda y como dice cualquiera que lo ha practicado, si puedes buscar un momento de silencio cada día, búscalo, porque te va a ayudar en todo. Y sí es muy potente y muy poderoso. Muchísimas gracias, Kira. Pues precisamente Carmen Rovira hacía otra pregunta y nos decía qué prácticas simples de la Ayurveda podríamos integrar cada día para equilibrar nuestra salud y elevar nuestra conciencia. Y ha sido felizmente respondida, Carmencita. Para terminar, no quiero dejar de pasar los últimos saludos, bueno, que han escrito a través del internet. Pablo Orcajo desde Argentina, Claudia Ramón desde México, Nora Martínez desde Argentina, Mariana Leda desde Argentina, Eliane Bradpool desde México, creo que ella es italiana, desde México, Mónica Pinotti nos dice maravillosas respuestas desde Argentina, Laura Taboada nos dice súper interesante y muy, muy importante tema. Um, Marite Medina desde Colombia nos dice súper tema, muchas gracias, Kira. Y Eliana Bradford igualmente muy agradecida. Así que tengo muchos saludos más, se me ha perdido Mariana Leda. Bueno, muchísimas gracias a todos por escribir a Kira tan amorosamente, porque esta es una parte gratificante de su hermosa ponencia que nos ha preparado con tanto cariño. Esta es tu casa, Kira, y esperamos contar con tu presencia en próximas oportunidades, sin comprometerte, por supuesto. Muchas gracias. Lindo tema, que tengas una feliz tarde o día. Allá es día, en República Dominicana. Muchísimas Lindo tema gracias en la a todos Ayurveda. ustedes Muchas y a gracias. usted, Kenny. Muchas gracias.